Bueno, yo, con nosotros, porque evidentemente aunque Cecilia me lo propuso, venía a hablar de lo que estamos haciendo relacionado con Hipatia, como veréis en el discurso, es imposible llevar a cabo esto que os voy a presentar simplemente de iniciativa del profesor. Figura mi nombre ahí, pero evidentemente, y siempre que hablamos un poco de la mención de educación física, del campus de Huesca, pues hablamos como equipo didáctico, como equipo de trabajo, para sacar adelante un poco una idea de formación inicial que tenemos con relación con la mención de educación física. Nosotros, en los últimos años, no sé si el programa de Hipatia después de la pandemia o antes de la pandemia, no recuerdo exactamente cuándo se inició, el año de la pandemia, pero evidentemente la tradición que nosotros llevamos trabajando con centros, lo único que hizo fue pues institucionalizar una cosa que nosotros llevamos trabajando durante un tiempo. Esa foto de ahí arriba es una foto de este año, donde está mi hijo Simón. Mi hijo Simón está aquí, porque es alumno del Colegio del Parque de primero de primaria. Entonces, él es uno de los beneficiados de las ciertas dinámicas que nosotros llevamos a cabo cuando pase Simón a segundo o a tercero, pues dejaremos de hacerlo porque ya la motivación del profesor es sencillo. Y es una cosa que hablaremos luego del tema de la sostenibilidad y el tema por qué te mueve a hacer estas cosas, ¿no? Dudaba de poner en principio qué es lo que hacemos con centros directamente, pero que luego particularizaremos y pondremos nombre. Nosotros hacemos diferentes tipos de proyectos que nos hablamos de la mención, pero sí que hemos hecho poner un poco blanco sobre negro las iniciativas que con centros hacemos directamente vinculadas a cada una de las asignaturas. ¿De acuerdo? Aunque hagamos otro tipo de proyectos más globales vinculados a aspectos competenciales que luego veremos, sí que hacemos determinadas dinámicas vinculadas con asignaturas. Es decir, la intervención mía de esta mañana un poco así, ha sido un poco brevemente de... Pues nosotros le decimos el menú pedagógico que viene en esto y se lo come, ¿de acuerdo? Además le pusimos así ya en su momento el menú pedagógico, es decir, todas las iniciativas que van a hacer con centros o proyectos globalizados donde van a poner en marcha determinados aprendizajes que se van a ver durante las asignaturas. Es decir, van a ser evaluados de forma teórica, sí, pero hay una parte importante que son el desarrollo y la guía que nos posibilita de desarrollar competencias profesionales, de diseñar, de evaluar, de programar, de interaccionar, y eso lo van a tener que demostrar y nosotros supervisar. ¿De acuerdo? Entonces, en principio tenemos todas esas iniciativas. Os he puesto esta de trepa y orientación en un recuadro, porque no es cierto que en el mismo año hagamos las dos cosas al mismo tiempo. Pío XII tiene la formación bienal, de forma que un año hacen trepa y otro año hacen orientación. De forma que un año hacemos una cosa y otro año hacemos otra, pero el año que los contenidos siguen siendo los mismos, lo que va a que nosotros lo hacemos de otra forma, con otro centro o con otra dinámica entre nosotros. ¿De acuerdo? Pero en principio es lo que vamos haciendo. Como veis, fundamentalmente hay dos centros con los que trabajamos directamente, el Colegio del Parque y el CEIP Pío XII, y luego puntualmente con dinámicas concretas el CEIP Odón de Buen, que si lo conocéis es un centro de fuera donde han hecho una reactualización del patio del colegio. Entonces nos interesa que conozcan esa dinámica. Además, en el grupo de profesores está Inmatena, que es una especialista que ayudó en el Santo Sanfer en el medieval como madre motivada, como persona motivada a reactualizar también ese patio. Es un movimiento que en Aragón está cogiendo mucho auge. Entonces, por los criterios de construcción y elaboración de ese trabajo, pues nosotros lo hacemos con Fuera. ¿De acuerdo? Y desde este año, y esperemos pues, en la valoración, la idea es continuar. Hemos hecho un chino-chano. Si sabéis que el chino-chano es el programa de Aragón Televisión, ¿de acuerdo? Pues es una dinámica que nosotros utilizamos para dinamizar recorridos de senderismo. Lo hacemos con el CEIP Montorrebel de Jaca, como sabemos, de quinto este año, ¿de acuerdo? Y hacemos un trocito del Camino de Santiago desde Canfranc a Villena, ¿de acuerdo? Una convivencia
pues lo que les decimos a los alumnos al principio, que es lo que van a tener, aparte de otras cosas, lo que van a tener, ¿vale? Entonces, esto significa pues, que nosotros al principio de la asignatura les justificamos el que seguramente han visto determinadas y diferentes metodologías durante la carrera, les han puesto nombre a determinadas dinámicas, pero que nosotros estamos muy interesados de que ellos sean conscientes de que hay dinámicas metodológicas y aspectos de acción docente, y además lo decía también Alberto esta mañana, con el tema de la cantidad de metodologías que esto y que nos hemos vuelto un poco locos, ¿no? Pues para ponerle nombre y apellidos y saber que ellos diferencien lo que son ocurrencias educativas y la práctica basada en evidencias. Entonces, a partir de ya determinadas lecturas que llevamos arrastrando desde la asignatura de tercero, nosotros trabajamos con que ellos sean capaces de visibilizar estrategias de calidad, donde están las interacciones entre ellos, entre otras personas ajenas al centro educativo, con las familias, ¿de acuerdo? Determinadas sinergias que nos lleve a centrar determinadas iniciativas explícitas que sabemos que por evidencia científica los resultados académicos son más exitosos, ¿de acuerdo? Los interactivos, el trabajo con las familias, entrar personas de fuera del aula a enriquecer las intervenciones de la acción del colegio, ¿de acuerdo? Y esas son las bases por las que nosotros les hacemos conscientes de que la mención de educación física va a tener fundamentalmente la intención de movilizar diferentes competencias profesionales que están vinculados a su quehacer diario. Uno, evidentemente, y es una cosa que nos preocupa muchísimo, es el tema de dominar el idioma, es decir, que sepan expresarse bien oral y por escrito, y los informes conllevan que en algunos momentos hay que rehacerles cómo se están expresando y sobre todo que hay determinadas dinámicas en los proyectos que exigen que se expresen verbalmente, ¿de acuerdo? Eso lleva un coste para nosotros en cuanto a tiempos de supervisión y tiempos de exposición, pero creemos que es interesante que se sepan expresar con propiedad. Pero hay un aspecto muy importante de la competencia 1 que es actuada como mediador de la cultura. Y me parece una competencia maravillosa, es decir, ellos son los que van a incitar, van a poner en valor determinados aprendizajes culturales, en este caso vinculados con la actividad física, con todo lo que hace referencia a la actividad física y las actividades artístico-expresivas, y que si no le ponen en valor ellos, ¿quién lo va a poner? ¿De acuerdo? Porque eso además es un aspecto importante dentro de la cultura de las personas. Y luego hay un aspecto importante que además, a raíz de este año y de mi intervención con respecto a que hemos tenido que apartar a varios alumnos de hacer determinadas dinámicas, por los aspectos de compromiso ético. Es decir, que es que ponerte delante de unos niños y formar parte de su educación conlleva una serie de compromisos éticos en la formación integral de las personas. Y yo creo pues bueno, pues a lo mejor estamos en ese momento en el que hay que ponerlo blanco sobre negro para que quede claro qué es lo que se espera de ellos cuando intervenimos. Y evidentemente hay un aspecto importante de desarrollar con los estudiantes que hace referencia a planificar, a implementar la situación de aprendizaje, a evaluar, pero a gestionar la diversidad, ¿de acuerdo? Y todo lo que hace referencia también a la heterogeneidad del grupo, bueno, pues todos esos aspectos que nosotros cuando intervenimos con los estudiantes hacemos incidencia en cómo preguntan, cómo les valoran, cómo les alientan, ¿de acuerdo? Bueno, pues todas esas dinámicas de intervención. A partir de ahí, conocéis pues, que la mención de educación física, como las demás menciones, están en cuarto, en el primer semestre, y evidentemente el que pongamos las horas aquí hacía referencia antes de forma explícita en que nos tenemos que comprometer a que los alumnos realmente en la parte presencial bien, pero la parte no presencial curren las horas que tienen que curar para sacar adelante los proyectos. Sin pasarnos tampoco, porque también es una carga a veces excesiva que nosotros hemos quitado en algunos momentos, de acuerdo, de demasiadas cosas, de hacer deshacer, ¿de acuerdo? Pero nosotros ahora más o menos hemos llegado a un equilibrio después de unos cuantos años, veis que este es el nombre del proyecto, de la convocatoria del PILUZ que hemos echado ahora, ¿de acuerdo? 5, 6, 7, pues el séptimo año que hemos echado convocatoria, pero que antes pues, ya llevamos un trabajo previo de trabajo, ¿de acuerdo? Aspectos importantes que creemos
que son importantes centrar antes de entrar en las dinámicas o en las experiencias. Todas las asignaturas de la mención tienen la misma organización de evaluación. Tienen un apartado de trabajo diario, todas las sesiones, no teóricas, todas las sesiones son susceptibles de tener una evidencia que verifique que te estás calentando sobre la silla, sino que estás trabajando de forma activa. Algunas evidencias son: trae texto leído antes, súbelo el resumen, participa, ¿de acuerdo? Y además David lo comentaba anteriormente y lo hemos comentado por lo de las teóricas, que es que yo a mí me hablo mayor y odio cada vez más ponerme a explicar un PowerPoint. Entonces, lo del tema de trabajar previamente para venir a clase, para participar en una cosa que te interesa, pues creo que es más. Es decir, es que a veces, ¿qué vas a explicar del senderismo? ¿De acuerdo? Ostras, hay teoría del senderismo, tenemos una teoría del senderismo. ¿De acuerdo? Pues es andar, ¿no? Ya, pues todo lo que significa a nivel educativo, si lo tenemos escrito, léetelo y lo vemos y lo discutimos. ¿De acuerdo? Porque yo creo que lo productivo, porque ponerte a darte a ver una teórica, pues bueno, pues eso es una parte que ocupa un 40%. Luego hay una parte relacionada con el examen de conocimientos, que es un 30%, y luego tenemos un aspecto importante, que es todo, lo hemos puesto dentro de diseñar situaciones de aprendizaje, ¿de acuerdo? Donde entran todo este tipo de dinámicas. Es decir, diseñar, porque tienen que diseñar y tienen que aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, al principio de la mención, semana 0, y el segundo día, les explicamos que este procedimiento es igual para todas las asignaturas. Para todas las asignaturas. Para todas las asignaturas. ¿De acuerdo? Es para todas las asignaturas. ¿De acuerdo? Es una cuestión pactada del grupo docente, ¿de acuerdo? Y que todo el mundo cumple con esa situación. Y que tanto la modalidad A y B de evaluación tienen los mismos resultados de aprendizaje. Es decir, van a tener que hacer el examen nacional, los que no cumplan con las evidencias del 80% de venir, pues tendrán que hacer un examen global de esas dinámicas, pero los proyectos que se han ido mandando son parte del examen global. Ahí con Alberto, pues tendríamos, cuando yo he intervenido, pues tendríamos a lo mejor algún ajuste, pero es la decisión de que si la reflexión es que si esos proyectos van asociados a la adquisición de competencias vinculadas a la asignatura y competencias profesionales, si tú no los has hecho, pues me tienes que demostrar que eres capaz de hacerlo verificándolo pues, con un vídeo, con unas imágenes, con lo que exija ese proyecto. Porque si no, pues es mi reflexión, no es nuestra reflexión, pero lo estoy hablando en primera persona ahora. Pues que creo que estamos haciendo un paso a favor al sistema. Es decir, es que hay cuestiones de saber dinamizar un grupo de clase en una situación de senderismo o guiar a un grupo en una dinámica de bicicleta de montaña por un camino conocido, que cómo se hace son 3 horas. Entonces, nuestras competencias son esas. ¿Cómo enseñas a correr a los niños? ¿Cómo enseñas unas dinámicas de juegos cooperativos? ¿Cómo atiendes a la diversidad con un grupo de edades? Entonces, al grupo de edades, y me explico, es que hay cosas que están por encima de pues para eso tenemos los proyectos. ¿De acuerdo? No sé si la hemos visto mal, pero esa es nuestra situación en la que estamos. ¿Vale? ¿A qué acuerdos hemos llegado? Hemos llegado al acuerdo de que esas son las dos grandes partes de las asignaturas, pero no todas las partes de la asignatura, no todos los temas, no todos los módulos que nosotros les llamamos, ¿de acuerdo?, tienen proyecto. ¿De acuerdo? No todas las partes de la asignatura tienen un proyecto potente. Hay cosas para hacer en la clase, me estoy poniendo en la situación de, no es lo mismo, en actividades individuales, que controlo más, actividades individuales, el módulo de atletismo, donde los alumnos aprenden a hacer la secuencia de cómo trabajar el atletismo en la escuela, que el proyecto de carrera de la maduración. El proyecto de carrera de la maduración significa manejar un programa informático que tiene un grupo de investigación y que está disponible para todos los profesores de España, y que tienen que gestionar y tienen que hacer un entrenamiento, unas clases con personas que convencen para venir a un encuentro con un centro educativo. Ese es el proyecto. ¿Me explico?
Eso es un proyecto potente y en el módulo de atletismo no tienes esa como transferencia de un proyecto. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque fundamentalmente está el tipo de horas no presenciales que los alumnos tienen que hacer, ¿de acuerdo? Para equilibrar un poco ese gasto de horas donde queremos realmente que los inviertan. ¿Cuál es el debate que tenemos? Si todos los proyectos, todas las asignaturas cumplen con las competencias profesionales clave que nosotros entendemos que tienen que adquirir a lo largo de la mención. Es decir, que no se repite temática o competencia o dinámica en todas las asignaturas. Todas son diferentes, ¿de acuerdo? Para que haya esa complementariedad, ¿de acuerdo? Es decir, ¿es importante que los alumnos sepan concretar los criterios de evaluación en instrumentos de evaluación? Sí, ¿quién hace eso? Colectivas. ¿De acuerdo? Y es un proyecto de colectivas. ¿Me explico? ¿De acuerdo? Entonces, eso es una cuestión de debate entre la mención. Que tiene ajustes, seguro, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo es lo que tenemos. Y las situaciones globalizadas para movilizar esas competencias, pues bueno, informes, diferentes dinámicas, pero también trabajo con alumnos directamente que concretamos, ¿vale? Aspectos importantes en nuestros proyectos. Hemos llegado a un acuerdo de que todos los proyectos tienen que ser explicados en clase de forma explícita. Si es, bueno, cada profesor entiende que a lo largo del módulo, pues cuando crea que es más potente explicarlo para que tenga significatividad para los alumnos, ¿no? Pero tiene que haber un documento escrito en el que haya diferentes descripciones relacionados con qué se espera de vosotros, cuándo os voy a ver a lo largo del cuatrimestre para hacerlo, que es una tutoría obligatoria, ¿de acuerdo? No les ponemos el día, les ponemos la semana, porque esas semanas están coordinadas para que los 15 proyectos estén de forma más o menos distribuida durante el cuatrimestre. ¿Me seguís con eso? ¿De acuerdo? Para que no haya quejas. Evidentemente, al final siempre hay determinados proyectos que se van a juntar, pero para que haya proyectos desde el principio del curso. ¿De acuerdo? Y no todo sea al final. Eso es un esfuerzo de coordinación nuestra que es importante. ¿Vale? Los materiales que se espera, ¿de acuerdo? Y hay un esfuerzo, se intenta hacer un esfuerzo por, bueno, no, hay que hacer el esfuerzo de cómo van a ser evaluados los estudiantes con respecto al proyecto. Si es posible con una rúbrica con indicadores claramente o una escala descriptiva con lo que se espera de los alumnos. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, este es el proyecto de carrera de la evaluación que se ha puesto antes el ejemplo, ¿de acuerdo? Donde que funciona cuánta gente implique y corran el día con el CORAD, pero también hacemos con el Colegio del Parque, pues tienen más nota, ¿de acuerdo? Y cada uno donde se implica, ¿de acuerdo? ¿A cuántos pasa a convencer? Llaman a otras menciones, otra gente que no está en la asignatura, bueno, al final mucha gente está en los niveles altos. Pero lo importante es que ese proyecto lo mínimo es manejar el programa informático que los profesores de educación física de la comunidad autónoma fundamentalmente utilizan para calcular esa materia. ¿De acuerdo? Y tenemos una metodología contrastada, ¿de acuerdo? Y bien valorada. ¿Vale? Pues eso lo tenemos. Y aquí es donde, este es un esquema un poco de cómo lo hacemos para organizarlo. Todo lo que hace referencia a los centros. Evidentemente hay un trabajo previo de contacto con el centro educativo. Afortunadamente, pues en nuestro contexto, pues tenemos personal de confianza, cercanas, ya con tradición, en el que pues colaboramos, ¿de acuerdo? Pero esa colaboración tiene que tener una serie de características. Una, yo no te voy a dar las clases. Yo ese día no te voy a dar la clase. Yo ese día voy con los alumnos porque tú estás haciendo algo en tu colegio, en tu clase, con ese grupo, que va a enriquecer tu propuesta formativa. Eso es importante. Porque si no, móntame un tinglado de trepa. Bien, pues yo te lo monto. Pero para tus alumnos, ¿qué significa eso? Significa que han estado trabajando la trepa y que tienen una situación concreta que enriquece lo que ellos pueden hacer en su colegio. Senderismo. Han estado trabajando en Camino Santiago con un proyecto interdisciplinar en el Colegio Montorrey, que además ese colegio trabaja con la facultad en otros proyectos de patria. Y que llega un momento que nosotros en ese proyecto nos vamos a dar.
voy a ver esa clase. ¿Sabéis quién soy? No, me presento. Y eso fue así, ¡pam! ¿Os parece que...? Entonces se genera una dinámica de enriquecimiento mutuo, pactado evidentemente cómo queremos que sea en cada unidad didáctica y en cada encuentro por una forma diferente. ¿De acuerdo? El lanzamiento del proyecto, como os he dicho anteriormente, esto sería la visión del centro educativo, esta es la visión nuestra, ¿no? Donde hay una o dos tutorías dependiendo del calado que tenga el proyecto y dependiendo de la cercanía que tengamos con los estudiantes. A más cercanía, más supervisión por parte de los profesores, donde antes del encuentro, que es común, pues todo el mundo ha tenido que cumplir con las actividades obligatorias y el trabajo tiene que estar en condiciones. Para que ese día vuestro trabajo de compromiso ético y el mío como que os cedo y os ponéis delante de estudiantes, pues está, que se pone delante de mi hijo. El ejemplo de la foto no era gratuita, es decir, es que os vaya a poner delante de Simón y delante de su clase, y sus padres me conocen y van al parque. Me seguís por donde voy, ¿no? Entonces no podemos quedar mal, no podéis quedar mal, esto tiene que ser ¿vale? Y luego al final hay una valoración del centro y los alumnos al final pues hay una entrega de un informe relacionado con lo que han hecho, pues que a veces simplemente son fotos, pues ya está, ya hay un trabajo previo que es supervisado, pues ya está. Otra cosa es un trabajo de reflexión de qué mejorarías en determinadas dinámicas, que siempre es importante, como decía David, donde te das cuenta de dónde has metido la vara. ¿De acuerdo? Bueno, os voy a contar alguna, no sé cómo vamos de tiempo. ¿De acuerdo? He seleccionado cuatro, ¿vale? Pero no sé si os interesa alguna más. He seleccionado un poco de diferentes gradaciones de exigencia, ¿de acuerdo? De exigencia nuestra, exigencia de los estudiantes y exigencia posiblemente también de los tutores de los centros, ¿vale? Bueno, el primero creo que es Feria de la Ciencia, y luego haremos badminton, prepa y luego el último creo que el Camino de Santiago, creo que así un poco lo he organizado. Este proyecto llevamos haciéndolo ya pues varios años. Es un poco desde Hipatia, desde el año de pandemia, que salimos de pandemia, que salimos aún con las mascarillas un poco, ¿de acuerdo? Bueno, no, sí, salimos, pero no nos dejaban juntarnos con los alumnos, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que hicimos fue configurar las cajas de los experimentos del cuerpo humano que hicieron los estudiantes y se las llevamos al cole. Ellos lo hicieron, ¿de acuerdo? Y luego nos hicieron una variación. Entonces en la caja pues había un vídeo explicativo, o sea, lo que iban a hacer de forma interactiva, pues les ponían un vídeo y hacían el experimento. Lo salvamos así ese. Desde el año pasado a este, pues ya hemos hecho un encuentro presencial en el pabellón, bueno, en el edificio del pabellón, con 8 stands diferentes, en el que los alumnos de primero y segundo pasan por el espacio. ¿De acuerdo? Yo os he traído porque lo de enriquecer el trabajo significa que los tutores, cuando ven la oportunidad, lo que les interesa a ellos es la actividad. Claro, les interesa que sepan más del cuerpo humano, pero lo que les interesa es que es una oportunidad para verbalizar, escribir, contar lo que te apetece. Entonces, los tutores de primero y segundo, esta es mi hija Leire, en primero, hay un paso en pandemia, después de pandemia, los tutores participaban mucho del trabajo por proyectos. ¿Qué sabéis de este tema? ¿Qué os gustaría saber? Y a partir de ahí ir poniendo resolución. Primero, en segundo ya nos entregaron la carta con John, vinieron a clase y nos contaron un poco qué querían hacer, ¿vale? Y este año también han venido a contarnos lo que no sé si escuchará mucho. Esto fue a las 3, estos niños se acaban a comedor, a las 3 empezábamos la mención, pues ese rato, venga, sacarlos un poco antes, y vinieron 2 niños de segundo y se pusieron delante de los alumnos universitarios a contarles esa carta. No sé si tenemos...
imaginar que para ellos fue, pues eso, un plus, ¿de acuerdo? El hacerlo, ¿no? Y nos cuentan un poco lo que habían consensuado. Eso significa que en clase habían pactado una carta, habían escrito una carta, es decir, los tutores y las tutoras que se explican en estos procesos tienen la posibilidad de todo el tema de competencia lingüística darle un valor fundamental. ¿De lo que se trata? ¿No? ¿De acuerdo? Bueno, nos lo contaron. Y luego lo seguimos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Este proyecto es posiblemente el más largo que hagamos con los tutores y las tutoras. ¿Por qué? Porque va desde el principio de curso, nuestro y de ellos, que están trabajando el cuerpo humano en el primer ciclo, hasta diciembre 10, 12, donde hacemos el encuentro de la Feria de la Ciencia. Ahí nos tenemos que poner de acuerdo, o nos mandan un vídeo las tutoras, o los alumnos, o nos van a ver, y a partir de ahí se desencadena el proyecto con nosotros. ¿De acuerdo? Donde nosotros presentamos, eligen el experimento que quieren hacer del cuerpo humano, ¿de acuerdo? Y supervisamos qué es lo que vas a hacer, cómo vas a organizar, qué les vas a decir en el taller, de una forma pautada, y luego, pues, la suerte y verdad, pues el día ese, pues, bueno, pues a ver qué tal sale, ¿vale? Y mientras ellos han estado trabajando los diferentes aparatos en clase, y lo que significa ese día es un poco manipular determinados experimentos que les hacemos ¿de acuerdo? Una mañana entera, en este caso el año pasado, pues el 10 de diciembre, y luego una valoración con respecto al trabajo. ¿Vale? El año pasado hicimos un poco, para que veáis un poco la dinámica que utilizamos. Pero esto es educación física. Ahora veréis, hombre, hay una parte de conexión interdisciplinar que a nosotros nos vale mucho, que es el trabajo con los casos. Entonces, poner en valor en ciencias naturales que está trabajando el cuerpo humano, a nosotros, relacionado con la actividad física, en las clases de ejercicio. Entonces, ¿cómo conectamos? Todo manipulativo para que se den cuenta de esa es una camiseta que es por realidad aumentada en el interior del cuerpo. El tema de la espalda, mochilas, pues hacen diferentes experimentos relacionados con esa manipulación. Hicimos importancia de calentamiento con espaguetis, con gomas, porque si los espaguetis están duros y no calientas, se puede pasar la textura. Bueno, para que ellos hagan este modelo, ¿de acuerdo? Para trabajarlo. Respiramos por el ascensor, la boca, el esófago, y en la sala de observación hicimos el estómago, ¿de acuerdo? Salían al aparato excretor, bueno, pues hicimos una serie de... Este año el aparato digestivo es todo muy bien porque compramos unos rotuladores que metidos en agua se quedaba lo que había dibujado, ¿de acuerdo? Entonces, para el tema de los nutrientes, pues se hicieron una imagen bastante clara de acuerdo? Pues eso es el primer proyecto, ¿de acuerdo? Este es un proyecto estrella, ¿de acuerdo? Es un proyecto estrella. Pero detrás hay bastante trabajo de supervisión, trabajo en clase, de la validación de los dispositivos, ¿de acuerdo? Y luego, pues ese día lo estamos en esta montadora. Otro ejemplo es con Pío 12, los encuentros para aprender. Eso es un aspecto importante que os comenté anteriormente. Nosotros vamos a Pío 12 a una clase para enriquecerles su unidad didáctica al mundo. Nosotros no vamos a hacer una clase de badminton, no vamos a jugar con ellos a badminton. También, pero vamos a enriquecerles su proyecto de badminton. ¿Qué pasa? Este proyecto tiene una potencialidad grande porque la profesora de lengua, la tutora de lengua, o las tutoras de lengua en este caso, dijeron, o sea, que van a venir los alumnos de la universidad a vernos. O sea, es una oportunidad. ¿Para qué? Para invitarles. La invitación a algo.
por mail. Tienen que escribir un mail. Pero esta parte vamos a hacer una indagación de la historia del badminton. Buscar información, no sé cuántas, que está en el currículum de Amor. Pues les van a poner una anécdota del badminton. Entonces, lo que hicimos fue 20 dinámicas educativas coordinadas entre los tutores, los profesores de educación física y nosotros. ¿Qué hicieron? En educación física hicieron la unidad didáctica de badminton y llegó un momento que les dijeron qué tareas os han servido para aprender más a jugar al badminton. Y las listaron. Entonces, esas 5 tareas se las contaron a la profesora de lengua. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una ficha, se lo contaron en grupos para hacerse expertos y esas fueron las tareas que nos contaron a nosotros el día que fuimos a verles. Es decir, nosotros no fuimos a jugar a badminton, nosotros fuimos a hacer un sistema de anotación en el que había grupos de 5 niños en el que cada uno era especialista de contarnos una tarea estrella con la que habían aprendido. ¿Me seguís? ¿De acuerdo? La 6ª anotación la hicimos nosotros. Es decir, la tarea que más nos gustó a nosotros, ¿de acuerdo?, fueron la que les contaron mis alumnos a ellos y jugaban en esa anotación. Pero tuvieron los niños de quinto la oportunidad de explicarles a adultos cómo querían hacer la tarea, cómo nos íbamos a organizar, las reglas, ¿me seguís? ¿De acuerdo? El potencial lingüístico que tiene esa dinámica. ¿Vale? Bueno, les regalamos cosas, investigaron sobre leyendas del deporte femenino, ¿de acuerdo? Las tutoras también le dieron su cancha, ¿de acuerdo? Para seguir profundizando. Y nos invitaron, por eso la dinámica se llama Pío te invita, ¿de acuerdo? Le retamos, bueno, pues hicimos el encuentro y vale, ¿de acuerdo? Y estas son dinámicas de las que te seguían, ¿de acuerdo? Y por grupos, como nosotros nos fuimos repartiendo y había dinámicas de oposición, de colaboración, de técnica, ¿de acuerdo? Pues las 5 que ellos eligieron, ¿de acuerdo? Y el trabajo colaborativo entre ellos. Otra, trepa. Trepa, este año ha sido orientación, ¿de acuerdo? Pero el año pasado trepa. Los niños de primer ciclo tuvieron varias sesiones de trepa en Pío, ¿de acuerdo? Y luego recibieron una visita sorpresa, que fueron algunos alumnos a entregarles una invitación para venir a el escenario, los escenarios que iban a disfrutar en la facultad, ¿de acuerdo? Un hilo conductor que es Tadeo y Sara, Tadeo Jones y Sara, ¿de acuerdo? Puedo dejar a la chica fuera, Tadeo y Sara, es la dinámica, y nosotros lo que hacemos en el proyecto es dedicarle a explicar cómo es el trabajo de la trepa en el cole y cómo se hace la manipulación de diferentes escenarios para que los niños puedan poner en marcha esas habilidades de trepa y de la gestión del riesgo. Elaboramos los carteles, ¿de acuerdo? Para primero, para segundo, que vinieron 2 días, y os enseñamos algunas fotos, ¿de acuerdo? Sí, en el pabellón nosotros tenemos la suerte de tener material que nos lo hemos ido currando durante tiempo, pero sobre todo por tener diferentes dinámicas que podemos hacer movilizando las espaldas. Vamos ahora un video conjunto. Pensar que algunos de estos niños era la primera vez que salían del barrio. La primera vez que salían del barrio. Montaron un autobús. Los dejaron ahí arriba. Una aventura para ellos el día. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros trabajamos con ellos la gestión de los espacios, los retos que se les puede plantear, orden de dificultad, ¿de acuerdo? Entonces encadenamos los 4 escenarios, los encadenamos para hacerlos un hilo conductor. Les contamos una historieta y entonces el reto era ir consiguiendo los diferentes retos para al final abrir la caja esa de Tadeo y de Sara. Y lo que más les llamó la atención a mis alumnos
fue la gestión del riesgo de algunos de los niños. Es decir, la altura, la dinámica de ayuda, hay niños que estaban temblando a hacer determinadas situaciones. Entonces pensamos que de parque tiene muchas horas de vuelo, pero tiene también muchos mensajes de no sé qué te vas a hacer, no voy a hacer de prisa que te vas a asfixiar, etc. Entonces, pues la gestión esa del riesgo, no sé si en este vídeo hay un alumno que les va dando la mano y dice, es que mira, te nada, claro, porque de la tensión, ¿no? Entonces, pues ya con esas cosas que se vayan dando cuenta, porque tú les cuentas lo de la gestión del riesgo, pero hasta que no lo ven, ¿de acuerdo? No son capaces de verlo. Y el último, este año, pues nosotros tenemos una dinámica, un trabajo del trabajo del senderismo como dinámica interdisciplinar, sobre todo con ciencias naturales y con lo que vienen de buscar cosas interdisciplinares. Y en el CRA Las Viñas, ellos ya han hecho hace tiempo una dinámica de Chino Chano. ¿Sabéis el programa Chino Chano de Oregon Televisión? De Aragón Televisión. Mariano Navascués te presenta una ruta y va andando, para, te cuenta, sigue, te cuenta. Claro, toda esa preparación de qué contar en esa parada, hay que prepararlo. Entonces, esa fue un poco la propuesta que le hicimos a Betty, en su grupo de quinto, ¿de acuerdo? De este año, de hacerles un Chino Chano, ¿de acuerdo? De guiarles, de hacer un trabajo de cuaderno de campo. Fuimos mezclando un poco todas las dinámicas que nosotros vemos en las asignaturas de presentación, cuaderno de campo, Chino Chano, para que ellos un poco vieran a mis alumnos también con la responsabilidad de cada una de los talleres, de las tareas, el trabajo ese. No respetó la lluvia ese día, porque lo metemos en noviembre ahí, que tal. Bueno, pues fue un día espectacular. Y lo que sí que hemos hecho este año ha sido, claro, tratar con padres. Porque claro, no es lo mismo que vengan al colegio, pues nosotros sí, pero que nosotros nos los llevábamos a Villanueva, a Canfranc de Villanueva. ¿Vale? Entonces, me grabé. Esta es una dinámica de clase nuestra. Ellos tenían frente. Los alumnos de cuarto tenían frente. Estaban trabajando con respecto a lo que había visto el año pasado del senderismo, recordando, estaban trabajando. Y este es el vídeo que yo he grabado de aquí para que lo ponga en la tutoría que tenía a los 2 días con los padres. Porque claro, los padres habían que decir, pues nos hemos metido en este proyecto, ¿de acuerdo? Como veis, cuando los alumnos están metidos en un proyecto, fijaros cómo están seguros. O sea, yo estaba grabando y nadie se dio cuenta que estaba grabando. Y estamos trabajando el tema del senderismo en la asignatura de actividades. Tenemos varias temáticas. Yo no pude ir a la tutoría. Entonces me ocurrió eso. Y cuando me voy a presentar, así que con carabajas. Pero uno de los módulos, temas que vamos a trabajar en profundidad va a ser el tema del senderismo. Y el tema de la introducción del senderismo en primaria. Entonces, sé que estáis en este momento en la reunión del curso con Betty. Le quedamos la presentación de junio, julio en vacaciones de Betty. Y para que veáis un poco terminar de ganar un poco que dejáis a vuestros hijos para hacer una salida que fuera una parte del proyecto que van a llevar a cabo en el colegio sobre la ruta de Camino de Santiago, de Canfranc a Villanueva. Yo creo que es una oportunidad para trabajar conjuntamente y conocer el centro de trabajo y ver a creo que todas esas dinámicas yo creo que son los para los centros, para nosotros. Interesantes, bueno, que potencien el aprendizaje que están desarrollando. Bueno, me presenté el vídeo, ¿vale? La cuestión es que con el tema de la evaluación, formativa y el tema de la supervisión. Nosotros en este proyecto lo que hicimos fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dinámicas que configuraban ese proyecto. ¿De acuerdo? Fijaros, esta era mi carpeta. La JJ Tutoría Betty es mi vídeo. ¿De acuerdo?
que ellos vieron luego que estaba haciendo, ¿de acuerdo? Y que les lancé. Pero, ¿cómo recomendarles una ficha a los de Jaca, a su grupo, que iban a tener de referencia de cómo confeccionarse la mochila, inspección técnica de mochilas? ¿De acuerdo? Que la llamamos, la ITM. ¿De acuerdo? Montaron un vídeo para decirles esa recomendación de la mochila. Les pedí que identificaran los puntos de la ruta. ¿Habéis hecho Canfranc alguna vez? Bueno, pues meteros en Senderos de Aragón, tal, y decirme, pues había grupos que no habían identificado ni un solo grupo de interés, punto de interés de la ruta de Canfranc Villanueva. Mandarles un mail, mandarles una carta escrita, ellos, ¿de acuerdo? La preparación de la ruta y luego de la salida, ¿de acuerdo? El desarrollo, el apoyo y el trabajo en el aula que hicimos el día siguiente en el cuaderno de campo para corregir todas sus preguntas, ¿de acuerdo? Y luego el tema de la reflexión. La salida representa el 51%. Este trozo, el 51%. Por el tema de la balanza informativa. Y si no lo haces, pues que lo que vas a tener que hacer, esa salida con otro CI de así es como nosotros lo tenemos. No sé si lo tenemos ajustado a la normativa o no. Si lo tienes en la guía, sí. ¿Está en la guía? ¿De acuerdo? Pero esta es la opción B. ¿Tú lo puedes hacer el proyecto? Sí. Pero tiene tu misión, ¿cuál es? Tu misión es que saber dinamizar un grupo escolar. Yo te doy la opción. ¿No puedes? ¿No quieres? Pues ¿de acuerdo? Y ahora es un poco el trabajo que nosotros llevamos a cabo con respecto a la dinámica de proyectos. Ahora nosotros llevamos un camino recorrido, ¿no? Un camino recorrido. A mí ahora, con Alberto, ¿qué nos gustaría? Pues hombre, el buscar el problema de música que no tenemos mencionado aquí. La asignatura de música de tercero está en el segundo semestre. Pero la asignatura ahora en el currículum se llama música y danza. Hay una oportunidad curricular interdisciplinar con todo el tema de danzas tradicionales, etc. Eso pues, como lo podemos articular, porque eso tiene un potencial grandísimo. Nos puede estar trabajando así, con esa relación, ¿no? El tema de PTIAL, David, cuando lo hicimos por primera vez en Teruel, yo me acuerdo que las clases de espacio común de docencia, esa parte la daba Alberto Barca. Me acuerdo que yo fui porque estaban trabajando los dos profesores, las dos menciones en un espacio que reservamos, las clases eran espectaculares. Entonces, cuando decimos a los alumnos que es que esto no te queda otra opción, no te queda otra opción. Es que cuál es la alternativa, no te puedes quedar en tu casa haciendo otra cosa, de que tienes que estar aquí disfrutando de la oportunidad de trabajar con otros profesionales. Dos profesores de la Universidad de Zaragoza que les pagan para estar contigo, para asesorarte y orientarte. Y encima vas a tener un grupo de escolares, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Me explico? Pues, si van a ser canteros, no, pero si van a ser maestros, no, pues son oportunidades. Entonces ahora mismo, ¿cómo lo tenemos solucionado? Con respecto a lo de la evaluación, y nosotros nos ha hecho crecer un montón de los alumnos, porque no es lo mismo contar el escenario de trepa que vean cómo funciona el orto de trepa. Y esto, a nivel de equipo docente, yo creo que más allá de los proyectos, es que esto, claro, es una coordinación total de lo que va en la biblioteca. ¿Esto cuánto tiempo va a llegar a este tipo? Mira, esto nos mandaron, ahora te lo presento, nos mandaron una postal los del cole. Claro, es una pregunta. Pues nos ha llevado tiempo, claro. Nos ha llevado tiempo y ha habido una evolución en el grupo. Es decir, hay profesores que han entrado en esta herramienta. Tampoco. Igual nos lleva tiempo y personas. ¿Tiempo y personas? Personas. Tiempo y personas. Sí, hay compañeros que no han entrado en esta dinámica. Porque, bueno, pues sus razones tendrán. Claro, lo que ahora es que ya no es que sea un compendio de asignaturas que forman como objetivo final una mención, que hay una idea educativa muy desarrollada, una estructura muy coordinada que ahora mismo traspasa
detrás yo creo que hay que conozcan a profesionales que se toman la educación de los niños muy en serio. Y que a los alumnos en la semana cero, Alberto les pregunta: ¿vosotros a quién queréis pareceros? Cuando acabéis la mención, y dentro de 3 años, 4 años, ¿a quién queréis pareceros? Pues os vamos a enseñar a profesionales que queréis pareceros a ellos. Porque son activos del sistema. Son activos del sistema. Entonces, pues lo lleva un compromiso personal. Si es que la educación al final, hay una parte de compromiso personal. Otra cosa es lo que te decía yo. Es que yo creo que determinadas dinámicas tendrán que estar reconocidas por hablar estamos en las T1, T2, T2A, T2B, para planearnos 3 horas de precio. Que creo que no lo has contado. En la dinámica de la organización de la mención hay horas sacadas de todas las asignaturas para hacer una semana común al principio de todas las asignaturas y horas sacadas de las asignaturas para hacer la semana final que dedicamos a cosas conjuntas y estamos todas las asignaturas juntas. No, o profesores de diferentes asignaturas que coincidimos, que hay algunas veces, pues ¿cómo lo hacemos? No, pues estoy contigo en clase, porque no nos importa. Otra cosa es que si ves el tiempo 6 horas, pues 6 horas. No tengo compromiso que si 4 horas, pues yo vengo 4 horas. 1, 2, 3, 4 me voy. No, pues también está en su derecho, me explico.